Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes aquí a otro programa más en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar de un interesante libro que acaba de publicar Grano de Sal, que se llama De Iguala a Ayotzinapa, la escena del crimen. Un libro escrito por Fernando Escalante y por Julián Canseco. Y es un libro que creo que es muy interesante por muchas vetas. De entrada creo que es un libro que tiene un corte transdisciplinar, pero bueno, ahorita se lo preguntaré. Empezaría con Fernando. Fernando, tú has trabajado sociología de las representaciones. Y a mí me pareció muy interesante que tú, como especialista en sociología de las representaciones, hicieras un trabajo sobre esto. Mucho, a lo mejor en mi experiencia, por lo que dice Moscovici, por el trabajo de Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, de buscar, no solamente desde el punto de vista sociológico, sino de las comunicaciones, del comportamiento, de la antropología, ¿no? ¿Qué tan complicado fue traer todo este modelo teórico a este fenómeno histórico, a este hecho social? A ver, el procedimiento no tiene ningún misterio, es simplísimo, se trata simplemente de ver cómo un hecho, un suceso, es construido socialmente. No tiene misterio, sucede algo y en la prensa aparece eso que sucedió construido o elaborado de una manera distinta. Es un poco lo que he hecho yo toda la vida a partir del teorema de Thomas: si algo es real en la imaginación de la gente, es real en sus consecuencias. Sucede con el caso concretísimo de la masacre de Iguala, lo vimos desde un principio, que comenzó rápidamente a transformarse, ese tristísimo hecho de Iguala, a transformarse en otra cosa, en un episodio de la guerra sucia, donde estaba implicado el Estado, el presidente de la República, etcétera, y se convirtió en algo muy distinto. Lo interesante es que en estos años ha habido numerosas masacres, tristemente, y algunas con más víctimas que esta, y se han encontrado numerosas fosas clandestinas, y ninguna de esas masacres ha inspirado casi que ni siquiera indignación. Entonces es muy interesante ver por qué, y tratar de entender en este caso concreto, por qué ese hecho tan parecido a otros, sin embargo, se convirtió en algo absolutamente singular. Ahora, en este trabajo trabajas con Julián, que es un experto en relaciones internacionales. ¿Cuál sería la mancuerna que ustedes buscan hacer en el momento de trabajar la sociología de las representaciones, pero también lo que tú puedes aportar desde las relaciones internacionales? Bueno, desde luego yo no puedo decir que soy un experto en nada, aparte de eso se trata de estudiar relaciones internacionales, uno sabe un poquito de todo, pero realmente experto en nada lo es. Más que una perspectiva distinta, creo que lo que realmente enriquece el texto es que es una conversación. Me costaría muchísimo trabajo intentar encontrar algún párrafo y decir quién lo escribió, de quién fue la idea. Realmente lo que pasó es que escribíamos y al leer al otro y modificar y cambiar la estructura, el orden, los argumentos, el argumento se iba enriqueciendo. Y ciertamente hay muchísimos aspectos que me habrían sido invisibles a mí si no fuera por haber estado colaborando con el profesor Escalante, y me gustaría pensar que hay una o dos contribuciones ahí que también fueron resultado de mi propia perspectiva. Ahora, creo que sí habría que insistir sobre el punto que este no es un libro sobre lo que pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, sino sobre cómo interpretamos socialmente, culturalmente en México esos mismos hechos, y ahí me parece es donde está realmente lo que hace interesantísimo a este caso. Yo diría que algo de lo que resultó particularmente enriquecedor de esta conversación, efectivamente el libro es una conversación, son las diferencias inevitables generacionales. La experiencia vital de la que vengo yo, el conjunto de referentes que tengo yo para interpretar la política, lo que yo he vivido es muy distinto de lo que ha vivido Julián. Y entonces la conversación incorpora ese punto de vista que para mí sería imposible, el de alguien que nació a la vida consciente ya en un México democrático, con el de quien vivió casi toda su vida consciente en el antiguo régimen. Entonces algo de eso está en la conversación y que a mí me resultó luminoso de lo que decía Julián, y que creo que se traduce en el libro en una mirada mucho más compleja. Una de las cosas que subyace, que da sustancia al texto, como bien mencionaba Julián, esa cuestión entre hechos e interpretaciones. Yo creo que versa sobre eso, sobre el problema del hecho y la interpretación.
Y en ese sentido me parece interesante la conjunción que ustedes hacen, porque me imagino, maestro Fernando, que usted viene también de una época en donde la interpretación podía llegar a ser única, ¿no? Podía ser una, y hoy hablamos de que hay multiplicidad de interpretaciones, inclusive hay interpretaciones de las interpretaciones, ¿no? ¿Y esto no resulta complicado? Bueno, por ejemplo, uno de los aspectos más concretos de esa diferencia generacional que yo puedo apreciar es una buena parte del libro, más o menos a la mitad, se dedica a explorar cómo interpretamos el 2 de octubre de 1968, porque como esta es la esencia del argumento, la masacre de Iguala de 2014 se asimiló como un análogo de la masacre del 2 de octubre, hacía falta regresar para ver cómo interpretamos en el México contemporáneo ese acontecimiento. Y por supuesto es muy diferente la perspectiva de alguien como yo, para quien el 2 de octubre es un acontecimiento absolutamente distante, del cual yo solo tengo la memoria de que mi abuelo me cuenta de qué pasó, y por lo tanto yo no tengo ningún tipo de simpatía intrínseca con el movimiento estudiantil, no tengo asociaciones empáticas ni con el presidente de la República, ni con el movimiento, etcétera. Y por lo tanto esa distancia me permitió ver el movimiento desde una perspectiva que nos parece que es bastante original y importante del libro, que es nuestro concepto de la cultura antagónica. Sí, y es importante ese cambio en el país de aquel México en el cual había una única versión de los hechos, a este en el que tenemos una gran cantidad de versiones de cualquier cosa, porque aquel México donde había una única versión fue el que nos enseñó a desconfiar de la versión oficial de lo que fuera. Si lo dice un representante del gobierno, es mentira. A eso se acostumbró la sociedad mexicana durante el régimen del PRI, a desconfiar sistemáticamente de cualquier cosa. Y entonces, en esta nueva situación, se pone a funcionar el mismo resorte. Y el gobierno da a conocer los resultados de una investigación, automáticamente, por el hecho de que las dé a conocer el gobierno, son mentira. Y ese mecanismo crea un vacío que se llena con otras explicaciones, algunas muy fantasiosas, muchas de ellas sin fundamento, porque lo único que sabemos es que lo que dijo el gobierno es mentira, lo único que sabemos es que la verdad histórica es mentira. A partir de ahí se crea un vacío y hay que construir. El texto creo que puede dividirse en 4 aspectos medulares, y uno de ellos ahorita lo mencionabas, Julián, que es el de la cultura antagónica, el cual ustedes lo definen como este conjunto de juicios, valores, creencias que vienen desde la Revolución Mexicana. ¿Qué tan anclado hoy sigue estando esta cultura antagónica en nosotros? No diría nosotros, bueno, ya nosotros es muy complicado decirlo como unidad, sino en la juventud, en las personas jóvenes, ¿qué tanto podemos todavía hablar de una cultura antagónica? Y cómo las personas que ya no somos tan jóvenes recibimos este choque de la no aceptación de la cultura antagónica. A mí me parece que la cultura antagónica es perfectamente vigente, solo que en este último año ha cambiado ligeramente. En las últimas décadas del siglo XX claramente estaba asociada a un lenguaje de oposición que servía para deslegitimar al gobierno, fue parte de la transición democrática, y más generalmente me parece, si puedo apelar al sentido común de quienes nos escuchen, la cultura antagónica nos es familiar a todos. Esa sensación de que los gobernantes pues han de ser corruptos, han de estar mintiéndonos, no podemos confiar en las fiscalías, ni en la PGR, ni quien sea. Lo que está en juego ahora es que las personas que han llegado al poder creen también en la cultura antagónica, y eso presenta una serie de retos complejos. Si el Estado es fundamentalmente institución en la cual no podemos confiar, ¿qué significa entonces gobernar? ¿Y qué significa para los gobernados? Y esas preguntas todavía no se resuelven. Sí, la idea básica de la cultura antagónica es la fundamental ilegitimidad del gobierno y por lo tanto la fundamental legitimidad de cualquier protesta contra el gobierno. Estamos convencidos de eso. Eso es lo que relata la historia patria que nos contaron durante décadas. La historia de México es la historia del pueblo que se rebela en contra de la tiranía. En contra de la tiranía de los españoles, en contra de la tiranía de Porfirio Díaz, esa ha sido, y en contra de la tiranía del PRI finalmente. En eso consiste la cultura antagónica, que la experiencia de ser pueblo es interpretada como rebeldía en contra de la autoridad que siempre por definición es tiránica. El problema es cuando tenemos ahora un gobierno que representa al pueblo, y entonces ahora sí el pueblo está entonces ahora
sí habría que creerle al Estado, pero nuestro resorte automático en nuestro sentido común es desconfiar del Estado. El futuro próximo va a ser muy interesante en eso. Otro de los dos puntos, yo sé que son 4 los que ustedes trabajan, que creo que van unidos, es por una parte el problema del transcurso del tiempo y el problema de la descontextualización. Es decir, ustedes observan que a la medida en que va pasando más tiempo, van surgiendo más narraciones, más interpretaciones, más confusión, y esto nos lleva en un momento determinado a una inminente textualización de todo este fenómeno social. Sí, la descontextualización es un fenómeno interesantísimo. De hecho, fue el primero que nos llamó realmente la atención. Por darle un ejemplo muy concreto, la frase "lo que pasó en Ayotzinapa" es completamente típico, todo el mundo sabe a lo que se refiere, pero en Ayotzinapa no pasó nada. La masacre fue en Iguala. El hecho de que se pueda decir, y no solo decir así hablado, por escrito, publicado, leído y en muchos lugares, que lo que pasó en Ayotzinapa, la tragedia en Ayotzinapa, y resulte una frase normal, que no llame la atención, eso nos parece extraordinariamente interesante. Y ese es el primer aspecto de la descontextualización, es decir, remover el hecho de que fue en Iguala. Y entonces la masacre, su nombre, el nombre real con el que lo hemos bautizado es Ayotzinapa. Es raro que se le refiera comúnmente, por ejemplo, en la prensa, en la conversación cotidiana, como la masacre de Iguala. Es mucho más frecuente el nombre Ayotzinapa. Y eso nos llevó a una serie de rasgos que habían sido removidos de los hechos concretos de la masacre y lo habían convertido en otra cosa. Y esa descontextualización, y este es nuestro argumento, hace que la masacre se asemeje entonces a un modelo, que es el modelo de la masacre del 2 de octubre. Y por lo tanto, hace falta encontrar culpables en incluso el presidente de la República, hace falta minimizar la importancia de los grupos criminales, una serie de medidas que en su conjunto reducen toda la materialidad, lo concreto del acontecimiento y lo convierten en una cosa abstracta. Sí, para mí el procedimiento fue el mismo. Efectivamente, lo primero que llama la atención es la descontextualización. En mi caso, porque después de la masacre, que comienzan las noticias, etcétera, yo fui a Iguala a ver y a hablar con la gente y a tratar de entender la lógica de la sociedad de Iguala. Y de hecho empecé a proyectar un libro sobre el funcionamiento de la sociedad política de Iguala, porque me parecía extraordinariamente interesante la complejidad de ese contexto concreto. Ahora, ese contexto no estaba en ninguna de las interpretaciones ni de las noticias que yo leía. Yo conocía aquellas calles y ese mercado y ese funcionamiento, y eso no estaba en las interpretaciones, no estaba ese contexto. Y en cambio había la lucha retórica, por poner la masacre de Iguala en uno de dos contextos imaginarios posibles. En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y entonces eso era un episodio de lucha entre bandas, o el contexto de la guerra sucia y la represión del Estado. Eran dos contextos imaginarios que arrebataban la complejidad real del contexto concreto de Iguala. Ahora, estos 3 puntos ustedes los hacen en un ejercicio sumamente interesante, que es la comparación con el 2 de octubre. ¿Cuáles son los puntos de inflexión que tiene y en qué momento podríamos decir que son dos fenómenos radicalmente distintos? Bueno, por supuesto, la primera observación que hay que hacer, que distingue materialmente a los dos casos, la masacre del 2 de octubre y la de Iguala en 2014, para empezar, es que hay casi medio siglo de por medio. Estamos lidiando con un México distinto. El segundo rasgo, por supuesto, que llama la atención es que uno ocurre en la capital del país y otro en Guerrero, que tiene un contexto hoy en día, nada más hace falta recordar la prensa de los últimos días, nada más, de la violencia que vive ese estado, que ya lo hacen de por sí radicalmente distinto. Y encima hay que considerar que los estudiantes en cuestión, en el caso de Iguala, son normalistas de una escuela normal, rural, sí. Contexto muy distinto al de los estudiantes universitarios de la Nacional o de Politécnico de la Ciudad de México. Ahora, para esta descontextualización se volvió necesario minimizar todas estas diferencias y poder reducirla a el Estado mata estudiantes, que por supuesto queda resumido en la frase emblemática del caso, fue el Estado, en la cual el Estado es el único sujeto. Quedan descargados de ahí completamente la implicación de las bandas criminales que sabemos participaron en esa masacre. Y justamente entonces esa distancia enorme material entre los dos casos, que se minimiza cuando se interpreta el acontecimiento, es lo que nos llama la atención. Sí. De hecho, cuando se ve y se leen las interpretaciones en prensa,
lo que a uno le llama la atención es cómo a alguien se le ocurrió que eran comparables la masacre de Iguala y la de Tlatelolco, porque es que no tienen nada que ver de ninguna manera y por ningún. Entonces, lo interesante es cómo se les ocurrió, pero esto sucede en cuestión de días. A los pocos días comienza a establecerse la asociación hasta que es automático y todo mundo asocia. Y en las manifestaciones para conmemorar el 68 están los representantes de los víctimas de Iguala y los números 68-43 aparecen en las pancartas. La asociación parece obvia. Cuando uno, si lo mira, esto no deja de pensar a quién se le ocurrió que se podían comparar. Una de las cosas que me gustó en la conclusión es que ustedes evocan una frase de Marshall Sahlins, ¿no?, sobre los arquetipos. ¿Cómo nos pueden ayudar estos arquetipos para poder construir una interpretación o poder comprender todos estos fenómenos? Nosotros nos basamos en una idea, un análisis de Marshall Sahlins que es completamente sencillo, transparente, que es que un acontecimiento se construye en 3 etapas. Primero hay una serie de personas a las que se inviste de cierta importancia simbólica, un presidente, un rey, el líder de un clan, una tribu, lo que sea. Después, esas personas hacen cosas concretas, matan a un cerdo, van a un lugar, pronuncian un discurso. Y por último, este es el último paso, el tercero, como tienen importancia simbólica, que va más allá de ellos como individuos concretos, esos actos concretos también trascienden a sus propias circunstancias y se vuelven importantes. Ahora, lo que a nosotros nos llama muchísimo la atención en el caso de la masacre de Iguala y la construcción del acontecimiento Ayotzinapa, es que esos 3 actos, esas 3 partes del acontecimiento ocurren en orden inverso. Es decir, no es que los normalistas de Ayotzinapa eran figuras simbólicas en México. De hecho, una encuesta de Buendía y Laredo de noviembre de 2014 revelaba que más o menos 3/4 partes de la población mexicana jamás había ido a hablar de la normal rural de Ayotzinapa. Y sin embargo, un año después, todo México sabe de qué se trata. La policía municipal de Iguala, la de Cocula, tampoco son figuras simbólicas importantes. Lo que pasó es precisamente lo que escribió el profesor Escalante. En una cuestión de días ya sabíamos a qué se parecía este acontecimiento y por lo tanto quiénes eran los culpables, quiénes eran las víctimas, y por lo tanto lo que sigue es construir el acontecimiento pero al revés. Es decir, ya sabemos qué significa, ahora hay que ir a construir a los actores, a los escenarios, para descubrir que siempre supimos lo que había pasado. Ahora, la pregunta que me deja al final su libro es ¿cómo debemos de leer hoy los hechos? ¿Cómo debemos de asumir las interpretaciones? Porque sí, ya al final nos demuestran que es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Pero para los que nos dedicamos a las ciencias sociales, la pregunta entonces es ¿y cómo hoy debe de ser este ejercicio de lectura? Con mucho cuidado. Y lo que uno, yo lo tengo casi como un automatismo después de haberme dedicado a crítica de medios durante algunos años, que es que cada vez que alguien hace una afirmación acerca de cualquier hecho, sobre todo en estos temas dudosos del crimen organizado, las policías, lo primero que yo me pregunto es ¿y tú cómo lo sabes? Y preguntar si realmente quien lo afirma está en posición de saber eso que está afirmando o no, y si no, no creer nada. Esto, digamos, aprovechar esa inercia escéptica que tenemos de no creerle nada al gobierno y aplicársela también a la prensa, a los medios, no creerles nada tampoco. Bueno, profesor Escalante, Julián, ha sido un placer platicar con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.